Hola, ¿cómo les va? Segundo video de esta semana en el módulo 3 de Razonamiento Jurídico Aplicado, Universidad Católica de Cuyo, Abogacía a Distancia. Entonces, ahora estamos en el módulo 3, que como dije en el anterior video, hoja de ruta, no va a entrar, esta unidad todavía no va a entrar en el examen parcial. Pero arrancamos con este contenido que van a tener que estudiarlo eventualmente para el examen final. Entonces, esta semana, en la unidad 3 se dedica a la interpretación. Y entonces toma dos aspectos: la interpretación que realiza un juez y la interpretación de la norma, de la ley, que realiza el abogado litigante. En ambos casos, como un saber prudencial retórico. La interpretación que realiza un juez, la interpretación que realiza el abogado litigante, como un saber prudencial retórico. En ese aspecto, primero vamos a seguir al doctor Rodolfo Vigo. Entonces, primero les muestro una plaquita. Esta vez, este año, no quiero ir placa por placa, quiero ir mirándolos y que ustedes me miren, pero esta vez les muestro la placa para que vean la cara del profesor, que es el autor de toda esta parte teórica, ¿no? Share, a ver, acá, miren. El profesor Rodolfo Vigo, profesor de orígenes de Santa Fe, que es de donde yo estudié, la Universidad del Litoral. No sé si lo pueden ver, yo no logro aumentar esto. A ver, ahí lo voy a aumentar. Miren. Pink, pink. Ahí está, lo pude aumentar. El doctor Vigo. El doctor Vigo es ese que se ve ahí. Esos lugares, esas bibliotecas son de la Universidad Litoral, donde yo estudié hace 40 años. Y bueno, para el doctor Rodolfo Vigo, en la obra que figura más abajo, que es Interpretación Jurídica del Modelo Ius Positivista Legalista Decimonónico a las Nuevas Perspectivas, es un artículo publicado en Rubinstein Colsoni, que es una de las editoriales que publican libros, artículos, y es propio de Santa Fe, Rubinstein Colsoni. Bueno, para el doctor Rodolfo Amigo, en la obra que es esa obra, la teoría de la interpretación jurídica, al menos hacia 1999, que es cuando escribió este artículo, pasaba en ese momento, dice él, por un momento de esplendor como nunca en la historia del pensamiento jurídico. Dice este autor que gran parte de la bibliografía en materia de filosofía del derecho, claro, porque él daba filosofía del derecho, gran parte de la bibliografía en materia de filosofía del derecho versa sobre la interpretación jurídica. Entonces dejo de compartir y sigo charlando. Entonces, esto, digamos, acuérdense, acabamos de hablar de varios autores. Uno es Vigo. Vigo, la teoría de la interpretación jurídica. Hay una teoría predominante en materia de esta interpretación jurídica que el doctor Vigo lo llama el modelo dogmático de la interpretación. ¿Cómo lo llama Vigo? ¿Quiero escucharlos? El modelo dogmático de la interpretación. Modelo dogmático. Dogmático nos hace referencia a algo duro, algo, un dogma, algo fijo, algo dado por una autoridad, ¿no? Pensémoslo así. El modelo dogmático de la interpretación. Este modelo está constituido para el doctor Vigo por las escuelas exegética, claro, ven que van a la letra de la ley, la escuela exegética, la escuela histórica en la que toma en cuenta los antecedentes de la norma para interpretarla, la escuela del primer Yering, porque parece ser que este autor, Yering, que ya vamos a ver en otra parte de esta disertación, tiene varias etapas de su vida. La escuela de la jurisprudencia de conceptos, la escuela de Kelsen, positivista, todos esos son modelos dogmáticos de interpretación. Todo esto forma parte de este modelo dogmático que fue un paradigma propuesto desde la moderna ciencia jurídica, que se llamaba moderna en el siglo XIX. Pero actualmente se está buscando superar ese dogma, esas propuestas tan fijas. Entonces analizaremos primero el modelo dogmático de interpretación. En ese aspecto, la ciencia jurídica a partir del siglo XIX se llamó en ese momento, imagínense, hace 2 siglos casi, moderna ciencia jurídica, y estableció un modelo de derecho que dice que el derecho tiene que ser positivista, normativista, o sea, basado en la letra de la ley, legalista, juridicista. No había otro derecho como el positivo. Además, había una univocidad cognoscitiva. Esta postura pretende que el único conocimiento válido es el científico. Todo lo que sea una creación, actuación en otras esferas, por ejemplo, actuación entrelazada del derecho con otras disciplinas, como la sociología, la psicología,
La psicología forense, por ejemplo, no existiría en la teoría esta del modelo dogmático. La medicina no podría estar entrelazada con el derecho. Todo eso estaría vedado porque no sería científico. Cada ciencia con su pedacito de ciencia. Ese es el modelo dogmático. Y no es que Vigo sea favorable a eso, sino que él nos lo describe. ¿Eh? Bueno, siguiendo entonces, tenemos que Vigo nos habla de Savigny. Friedrich von Savigny decía que la interpretación jurídica implica siempre la reconstrucción del pensamiento que está íncito en la ley. Sería la reconstrucción de lo que pensó el legislador en el momento que sancionaba la ley. Y por eso Montesquieu decía que el juez, fíjense que estamos hablando de Savigny, Montesquieu, siempre estamos en el siglo XIX. Montesquieu decía que el juez es un ser inanimado, como si fuera una máquina, el que entra norma, entra hechos, sale sentencia. Es una cosa automática. Por eso Montesquieu entonces decía que el juez es un ser inanimado que no debe interpretar, no tiene por qué hacer el derecho ya está hecho, está ya pensado y hecho en el poder legislativo. Y la idea era que con esos códigos, el código de Napoleón de 1810, nuestro código civil de Vélez Sarsfield, nuestro código civil, o el código de Napoleón, el código civil también de la época de Napoleón, con esos códigos, con ese sistema de codificación, se estableciera como una especie de dogma, de cosa fija, y el juez solamente lo aplicaba y lo hacía salir como si fuera una máquina, que saliera. Esa es toda la interpretación, era una aplicación del derecho. Así, Savigny dijo en una obra que se llamaba Sistema de Derecho Romano, ahí dijo todo eso, que los jueces lo único que hacen es repetir lo que dice la norma de manera automática. Entonces, para ellos, interpretar no era cambiar, modificar, innovar, intervenir, es declarar o reconocer, aplicar algo que ya está dado. Eso entonces es la postura de lo que se llamó la interpretación moderna, pero era del siglo XIX y era un sistema de interpretación dogmático, exegético. ¿Cuál es la crítica al modelo dogmático? Es que el modelo dogmático no puede hacer frente a nuevas realidades y problemas. Ejemplos, hay muchos ejemplos. El doctor Rodolfo Vigo, también en Implicancias de los Principios de la Teoría Jurídica de Ronald Dworkin, dice que antes, con este sistema dogmático, la interpretación era reproducir el pensamiento del legislador, concebir el pensamiento del legislador puramente y aplicarlo. Pero no se tomaban en cuenta que a veces hay valores en juego. Hay veces que colisiona un valor con otro y hay que ponderar un valor con otro, y eso lo tiene que hacer el juez y no sale de manera automática. El intérprete tiene que operar no con una norma aislada, sino con todo un conjunto de normas. Y a lo mejor no solo que hay valores que colisionan, sino también a lo mejor hay una norma que colisiona con la otra. Entonces, el juez no es un simple aplicador del derecho, sino que tiene que ponderar el derecho frente a las normas que tiene enfrente. Esa es la crítica al modelo dogmático. Hoy se insiste en que el jurista no es solamente alguien que describe los hechos, sino que construye los hechos y el derecho en el caso concreto. Eh, por ejemplo, en derecho penal ya no se habla de un planteo de un fiscal que debe probar, sino de una teoría del caso. El fiscal crea el caso, diseña cómo probará el caso. Entonces se ve que construye el caso. Entonces se ve clarito que no puede ser que el juez o el fiscal sean meros aplicadores del derecho. Hay nuevas teorías sobre la interpretación. Vamos a hablar, por ejemplo, de la teoría de la argumentación justificatoria de Manuel Atienza. Acá lo tenemos a Manuel Atienza, y les voy a mostrar, a ver si puedo mostrárselos. Share, acá. Acá está Manuel Atienza, también está ahí sentado, miren, está el doctor Manuel Atienza, el de la derecha, y el doctor Vigo, el de la izquierda. Están también sentados ahí, adivinen dónde, en la Universidad del Litoral, en la biblioteca. Uy, me fui, pero ya se los muestro, ya se los muestro. Acá. Esa es la biblioteca de la Universidad del Litoral, esas grandes mesas que deben tener 100 años, y los ventanales, ay, me da una nostalgia. Bueno, el que está a la derecha es el doctor Atienza y el que está a la izquierda es el doctor Vigo. Entonces dejo de compartir
Y seguimos entonces. Para Manuel Atienza, el mero argumento de autoridad, el dogma, o sea, una decisión judicial que pretenda que vale por sí misma, decido esto y listo. No, ya no se puede. Esto no satisface en el ámbito de una cultura que desconfía del poder y se nutre del pluralismo. Y además, en Argentina, nuestro Código Civil y Comercial establece en el artículo 3 la obligación que tienen los jueces de fundar su sentencia adecuadamente, o sea que sería inconstitucional, contraria al Código Civil y Comercial, contraria a nuestra Constitución, porque le faltaría fundamento y estaría afectando el derecho de defensa. Entonces, la sentencia, la decisión judicial, no puede valer por sí misma, tiene que valer por lo que funda y lo que argumenta. Aquí entra a jugar la argumentación jurídica, el razonamiento jurídico aplicado. Dice Atienza que en lo referente a la argumentación justificatoria que tienen que hacer los jueces, se puede echar mano a una distinción, que es el contexto de descubrimiento. Todo esto de Atienza está en el libro ese de los 200 páginas, y si no recuerdo mal, está en la página 20 en adelante, habla de esto que les voy a decir, el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, para una sentencia, para un razonamiento. Hay una actividad que consiste en descubrir algo, ¿eh? Entonces el juez tiene que decir, yo por ejemplo soy jueza del trabajo, entonces primero analizo todas las testimoniales, incluso las transcribo porque vienen en video, son videos que yo misma tomé, pero después los escucho de nuevo, los transcribo. Transcribo todos los telegramas, las misivas que intercambiaron. Si hay algún otro documento, también digo, acompañaron tal documento. Entonces ahí voy descubriendo elementos de la verdad. Y llegó un punto en el que digo, bueno, pasó esto, está probado esto, para mí es esto, para mí hay que resolver esto. Entonces llego a descubrir, es un contexto de descubrimiento. Y después viene otro contexto, que es el contexto de la justificación. Entonces después yo tengo que encontrar cómo justificar la decisión a la que arribé. No es un mismo proceso, son dos procesos distintos, el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. En el contexto de justificación, por ejemplo, hace poco resolví un caso donde una persona había sacado unos bombones de un lugar y entonces, o decían que le habían sacado unos bombones, encontraron unos bombones, ¿va? Cuando se estaba yendo. Y toda la historia era, lo habían despedido por 15 bombones que le habían encontrado en una campera. Entonces, bueno, yo fui descubriendo que había posibilidad de que se los hubieran plantado a los bombones. O a lo mejor había 15 bombones, pero la persona tenía 30 años de antigüedad y nunca lo habían sancionado. Entonces, yo arribé a una teoría. Mi teoría era que no lo tendrían que haber despedido, lo tendrían que haber a lo mejor sancionado, pero no despedido. Pero después tengo que justificarlo. Entonces, ahora el contexto de justificación. Tengo que argumentar en el contexto de justificación. Contexto de descubrimiento. Más que descubrimiento es indagación, análisis de lo que tenemos. Pero él le llama así, contexto de descubrimiento. Y el contexto de justificación, a partir de ahí yo tengo que decir, bueno, ¿por qué yo voy a considerar que está mal despedido y que hay que indemnizarlo? Porque está tal norma que dice que el poder disciplinario hay que ejercerlo de manera gradual y entonces correspondía un apercibimiento o una sanción de suspensión, pero no un despido, o porque se debe tomar en cuenta los antecedentes de la persona. En ese caso, por ejemplo, encontré un argumento que lo traje de las ciencias del derecho penal, que es el principio de bagatela, se llama principio de bagatela, que en derecho penal, cuando, qué sé yo, te robaste una tortita en una panadería, no sé cómo se dice en San Juan, semita, una semita en una panadería, y entonces, ¿qué pasó? ¿Te van a meter preso, qué sé yo, por 20 años porque te robaste una semita? Es una bagatela. Entonces se habla ahí del principio de bagatela, y entonces traje el principio de bagatela, lo apliqué en el derecho laboral y dije, con la misma bagatela con la que no se va a condenar a una persona por robo por una cosa nimia, lo mismo pasa, no lo vas a despedir después de una relación laboral de 30 años, no lo vas a despedir por los 15 bombones, incluso no se ha probado que los 15 bombones los hubiera llevado él o no se los hubieran plantado. Entonces tengo el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Espero que les parezca interesante. Yo les traigo casos porque es mucho más interesante que la teoría pura, ¿no es cierto? Mejor casos concretos. Bueno, en materia de la interpretación hay nuevas posturas, hay una nueva concepción en la interpretación jurídica reflejada en normas codificadas, por ejemplo, en nuestro Código Civil y Comercial,
Pero, por ejemplo, tenemos el Código Civil Español en el año 74 fue reformado y reconoce a los principios generales del derecho como principios que informan el orden jurídico y pueden ser utilizados para interpretar las normas genéricas. Así que ven ahí que los principios generales del derecho pueden ser usados para interpretar normas más dogmáticas. Está clarísimo que la teoría dogmática de la interpretación fue abandonada y ahora estamos en una teoría más amplia que toma en cuenta, por ejemplo, las teorías del doctor Atienza, las teorías del doctor Vigo, mucho más amplias, digamos, que toman en cuenta valores, ponderación de principios. Entonces, Código Civil Español, la reforma de 1974. En el Código Civil y Comercial, en Argentina, que rige en Argentina desde el 2015, fue reformado el Código Civil y Comercial, y a partir de ahí se dice, en el artículo 1, se dice que los casos, que son los civiles y comerciales, deben ser resueltos no solo por el Código Civil y Comercial, sino también por la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Y vieron que los tratados de derechos humanos tienen muchísimos principios generales del derecho y valores de derechos humanos. Y además dice el artículo 1, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. El artículo 2 también del Código Civil y Comercial dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, sus leyes. Fíjense que no dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta lo que dice la ley, o teniendo en cuenta la historia de la ley, que sería hasta ahí un sistema dogmático de interpretación, un sistema positivista. No, dice, artículo 2, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Me parece apasionante que el artículo 2 del Código Civil y Comercial diga tal cosa. Después también el mismo Código Civil y Comercial establece otros principios también con mucho valor, con mucha carga de valor. Dice, el artículo 9 habla del principio de buena fe, dice los derechos deben ser ejercidos de buena fe. El artículo 10 dice abuso del derecho, el ejercicio regular. Este antes estaba en el medio, fíjense, este artículo antes estaba en el otro código, ¿no? Con el que yo estudié hace muchísimo, se llamaba el 1071 y el 1071 bis, me acuerdo, y estaba en el medio de la cuestión de contratos. Entonces el tema del abuso del derecho antes estaba situado en contratos y ahora en cambio está en el artículo 10, al principio del Código Civil y Comercial, es decir, que ahora informa todo el Código Civil y Comercial, todo debe ser interpretado a la luz de estos principios generales del derecho. Este principio dice que no hay que hacer abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Esto mismo decía antes ese artículo que estaba en medio del derecho contractual y que ahora, al estar al principio, afecta a familia, afecta a posesiones veinteañales, afecta a todo lo que refiere al uso y posible abuso de los derechos reales. Todo está informado por el principio del no abuso del derecho. Se considera que es abuso del derecho el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El artículo 11 dice abuso de posición dominante, que no hay que, que tenga una posición dominante, sobre todo pasa eso en el derecho comercial, no puede abusar de esa posición. El artículo 12 del orden público, las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. Y la ley no ampara, nuevamente, el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar el ambiente y a los derechos de incidencia colectiva general. Entonces ven que el Código Civil de 1974 de España establece que se deben aplicar los principios generales del derecho. Nuestro Código Civil y Comercial, aún más, desde el artículo 1 hasta el artículo 11 y 12, establece una miríada de principios del derecho que deben ser aplicados. Bueno, seguimos, entonces ya les hablé del doctor Vigo, les hablamos de Samigny, y les hablamos de Atienza. Ahora decimos nuevas posturas en la interpretación. Y vamos a hablar de Ronald Dworkin. Ronald Dworkin. Este autor, Ronald Dworkin, dice que él maneja una teoría compleja y muy influyente en el campo del derecho. ¿Quién es Ronald Dworkin? Es un filósofo de derecho estadounidense
conocido por su enfoque en la moral y en la ética. Y entonces toma en cuenta que se debe interpretar, pero hay que tener ética en la interpretación. Miren, acá los estoy mostrando a Ronald Dworkin, es este señor que se ve a la derecha, ya en sus Middle Ages, y, y podemos ver acá que Dworkin, bueno, Dworkin, como les digo, es un filósofo estadounidense, que es conocido por el hecho de que no solo había que interpretar, sino que había que tener moral y ética en la interpretación, en sí había que tener en cuenta valores. La perspectiva de Dworkin destaca por varias ideas clave: la integridad del derecho, el concepto de principio o principios y la moralidad en la interpretación. Acá dejo de compartir y seguimos explicando. Entonces, en cuanto a la integridad del derecho, Dworkin decía que el derecho es un sistema coherente de principios, valores y reglas. ¿Ven? Los valores que se tienen en cuenta no solo las normas escritas, también las normas no escritas, principios morales y éticos. Argumentaba que los jueces tienen que buscar la integridad del derecho al tomar las decisiones. Por eso les cuento, en ese tema de los famoso tema de los 15 bombones, a mí me ponían un dilema ético, porque es cierto que, como dice el Evangelio, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, el que no es fiel en lo poco no es fiel en lo mucho. Bueno, pero es una categoría del Evangelio. Y nosotros en el derecho laboral tenemos otras categorías, que por ejemplo el derecho el principio de proporcionalidad, que dice que te tienen que ir sancionando de manera proporcional. No por 15 bombones te van a echar en una relación laboral de 30 años, máxime que no estaba seguro de dónde provenían los bombones. Entonces ven que el juez se ve ante principios morales encontrados y tiene que decir, ¿qué prevalece? ¿Este principio moral o este principio moral? ¿Eh? Entonces, Dworkin decía que hay que tomar en cuenta el derecho como integridad, no solo con la letra de la norma, sino con los principios morales y éticos. Que argumentaba que los jueces tienen que buscar la integridad del derecho al tomar las decisiones, tienen que tratar de tomar decisiones coherentes con un sistema legal en su conjunto. Después también Dworkin dice que hay que tomar en cuenta el concepto de los principios. Él distingue entre reglas y principios legales. Las reglas serían las normas escritas, las normas que digan el artículo 245, 242, que diga si se despide a alguien hay que indemnizarlo, es una regla. Y para despedirse necesita una injuria que no consienta la prosecución de la relación laboral, es una regla escrita. Pero hay otros principios legales que hay que analizar, hay que decir, bueno, ¿cuál es la injuria? ¿Cuál es el valor en juego? En este caso es el principio de no robar y el otro principio es amor al prójimo, tener en cuenta qué pasa con la persona de 30 años, que si tiene 30 años, la persona tiene más de 50, no va a encontrar trabajo nunca más, por algo que no se sabe si cometió o no. Entonces están los principios legales, los principios generales, los valores, y las reglas escritas. Entonces hay que compensar una cosa con la otra. Entonces, las reglas son normas específicas que indican lo que hay que hacer, ¿eh? Pero los principios son los que, digamos, normas no escritas basadas en valores morales o éticos. Y sirven como, los principios sirven como una especie de luz de interpretación y aplicación del derecho. También dice Dworkin que hay que aplicar la moralidad en la interpretación. Argumenta que los jueces deben basar sus decisiones en principios morales y éticos, además de seguir las reglas legales. Bueno, siguiendo con el tema, entonces podemos decir que la interpretación jurídica, según Ronald Dworkin, se basa en la búsqueda de la integridad de todo un conjunto del derecho, dando importancia a los principios morales y éticos en la toma de decisiones legales y defendiendo el papel activo de los jueces en la construcción de un sistema legal que sea coherente, pero también sea ético. Y este enfoque ha sido muy importante, ha tenido mucha influencia en el pensamiento jurídico contemporáneo y ha generado muchos debates. Bueno, después hay otras posturas más. Hay algunas posturas que parecen volver atrás. Estábamos en lo dogmático, exegético, pasamos a los valores, el contexto de justificación, la ponderación de principio, y ahora hay un autor que se llama Pierre Villey, no, Michel Villey, no es Pierre. A ver, lo tenemos como Pierre y lo tenemos con Michel. Bueno, este autor, Michel Villey, según Rodolfo Vigo,
sostenía un afán polémico, buscaba desacreditar posiciones que lo contradecían, y entonces Pillay dice que descargaba ironías y descalificaciones, aún a posiciones más o menos cercanas. Esto lo analiza también Rodolfo Vigo. Y se reconoce, él basa sus posturas en los silogismos de Aristóteles o Santo Tomás de Aquino. A veces, según el doctor Vigo, se lo observa a Villey propugnando una vuelta a un sistema jurídico del derecho romano puro, y recurre al mismo como una especie de modelo paradigmático. Para Villey, Michel Villey, la interpretación es un saber teórico a cargo de juristas que deben determinar lo justo, lo que corresponde a cada uno, lo que es justo, ayudándose para eso con los textos jurídicos, o sea, estamos en la letra de la ley. Y además yendo más allá con las exigencias de equidad. El derecho para Villey es el objeto de la justicia, aquello que merece cada uno con relación a aquello que merecen los otros miembros del grupo social. Villey rechaza aplicar la moral, rechaza el moralismo jurídico, porque dice que lo importante son las normas escritas. O sea, es bastante exegético, dogmático, positivista. Y rechaza todos los ismos, rechaza el individualismo, el colectivismo, el tecnicismo, y dice que hacer derecho es un arte porque es lo justo. La postura de Michel Villey no puede caracterizarse fácilmente como coincidente con el método dogmático, según el doctor Vigo. Él se diferencia de muchas corrientes de pensamiento jurídico en varios aspectos importantes. Los aspectos son historicismo. Villey enfatiza la importancia de entender el derecho en su contexto histórico-cultural. Este enfoque histórico lo diferencia de la dogmática jurídica contemporánea. Entonces, toma en cuenta cuál fue el origen de la norma, de dónde históricamente se originó la norma. Y además, dice Vigo que Villey tiene algo así como la cronofobia. Dice Vigo que frente a las actitudes que toman en cuenta rinden el culto a todo lo novedoso, a las cosas que con el tiempo se tornaron novedosas, Villey dice que no, que hay que volver atrás. Dice, Villey corre el riesgo de incurrir en el error contrario, que es la cronofobia, le tengo fobia al paso del tiempo. Villey se lo verifica propenso a despreciar con cierta discriminación y prejuiciosamente todo lo moderno. Entonces cabe preguntarse, ¿ustedes con quién estarían? Estarían con Atienza y su contexto de descubrimiento y contexto de justificación como modo de razonamiento, que es bastante moderno y vive todavía. Es más, a veces viene a dar conferencias a Argentina. Ese es Atienza. O estarían con Savigny, que es el juez, es un mero aplicador del derecho, tiene una máquina de aplicar derecho. Savigny, Montesquieu con la división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, el legislativo emite las normas y el judicial aplica, ching, 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 las aplica cerradamente, ciegamente. ¿Con quién estarían ustedes? O bien estarían nos podríamos ver con el Dworkin, y aplica los principios, aplica la moral, toma en cuenta todo el contexto del derecho, interrelaciona con otras ciencias del derecho, ese es Dworkin, o volveríamos atrás con este autor que se llama Michel Villey. Ustedes piensen qué tipo de jueces, qué tipo de abogados les gustaría ser en este caso. Cerramos acá para abrir de nuevo con otro video.